30% de nuestras palabras. El otro 70% lo emulan de lo que somos. Yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle, no mienta. Bueno papá, no haga una plana, mentir es malo 100 veces. Eso. Repita, mentir es malo 50 veces. Muy bien. Toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero él va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. La integridad es algo que se transmite, no que se enseña, es algo que se transmite a la siguiente generación. Es una perla difícil, vale mucho la pena. Este tema de la coherencia. Cuando yo llegué a Colombia no había precio en los productos, en el comercio popular. Y me impresionó que no hay precio, perdón. En Japón usted todo tiene precio. Y usted no jamás pida descuento. Todo vale lo mismo. ¿Sí? Se pusieron de acuerdo. Si usted ve un producto aquí, se sube en el tren bala, 6 horas, cruza todo Japón, encuentra el mismo producto, vale lo mismo. No va a variar mucho, no pida descuento. No es como a veces usted compra algo aquí, camina 2 cuadras y dice, ay, me robaron 2 por 1. No, todo vale. Usted anda con confianza. Cuando llegué y vi que en el comercio popular no había precio, le pregunté a un amigo de una tienda, un almacén de ropa, ¿por qué no hay precio en sus productos tampoco? Me dijo algo que yo no le entendí en ese momento. Ah, es que eso es según el marrano. ¿Cuál marrano? Según la pinta. ¿Cuál pinta? El paciente. ¿Usted le vende a marranos? No sea bobo, Kenji. Me explicó. Si usted ve que el cliente, ¿usted le dice marranos a sus clientes? Marrano traduce cerdo, ¿no? No sé si en todos los países latinos se dice. Pero, ¿usted le dice cerditos a sus clientes? No, es que si usted lo ve, que tiene buen reloj, buenos zapatos, buena ropa, o sea, buena pinta, el paciente es un cerdito gordo, dele duro que tiene plata. Si usted lo ve que no tiene pinta de nada, eso dele el precio que es, que eso es, mire, no compra nada. ¿Usted califica a sus clientes y entonces pone el precio? Yo solo no, todos. Con razón no hay confianza en las ventas en este país. Déjeme vender en su tienda al estilo japonés. Y se sentó en la caja feliz porque ahora un amigo colombo japonés iba a vender en su tienda al estilo japonés. Y yo comencé a atender a los clientes. Ellos entraban al almacén de ropa y yo hacía lo que vi en Japón. Miran al aire los japoneses así. Los siguen a usted, pero mirando al aire. O sea, usted está en un almacén, siempre hay un japonés cerca mirando al aire si usted lo necesita, pero usted no lo mira. Porque es incómodo entrar a un almacén y que rápido alguien llegue. ¿Ah? ¿A la orden? ¿A dónde va? ¿Va a tocar este o este? Ah, bueno. Siempre bienvenido por acá, ¿no? Eso es horrible, ¿no? Así que yo miraba al aire como hacen los japoneses y un cliente le gustó una prenda, una chaqueta, se la colocó, se la quitó, dio una vuelta, volvió y se la colocó otra vez. Y yo estaba ahí mirando al aire. El cliente me miró primero, mi amigo en la caja me decía, tranquilo, déjelo, que él mire. El cliente me miró primero y el cliente habló primero. Eso es éxito total. Está como buena, ¿no? Me dijo. Yo lo miré y le dije la verdad, con coherencia. ¿Qué más se puede decir sino la verdad? ¿Cómo se siente? Esa es la verdad, ¿no? Yo no me creo eso que le digan a uno, se ve divino, vecino. Hermoso, nunca lo habíamos visto tan lindo en este almacén. No sé si es primera vez que entro. Ah, pero se le ve lindos con esos ojos verdes. Esa chaqueta con esos ojos verdes, vean. Pero si son negros, se le ven verdes con esa chaqueta. Llévela que le ven verdes. La verdad, le digo la verdad, los clientes no son bobos, nadie se cree esa historia. Yo le dije la verdad, ¿cómo se siente? Cuando le dije así, él dijo, no sé, me gusta, pero es algo que no sé, no estoy muy convencido, así que le quité la chaqueta y le dije, mire, usted no está convencido, lo ha dicho. Y así no es bueno comprar. Así que a nosotros nos interesa, no es que usted compre, sino que esté convencido a la hora de su compra, porque nada mejor que comprar algo que uno sí va a usar y nada peor que comprar algo que uno no usa, no queda satisfecho. Así que tranquilo, mire otras prendas, o vaya a otro almacén, mire otro almacén. Aquí nos interesa es que usted compre bien. El cliente se fue feliz, lo liberé. Mi amigo estaba en la caja endemoniado. ¿Qué está haciendo, Kenji? Vendiendo. ¿Cuál vendiendo? Prácticamente lo echó. Yo hubiera cerrado esa venta y comenzamos a discutir porque según él, mire la connotación de lo que es ser un buen vendedor. ¿Qué cosa más rara? Es engañar. Mire las frases tan raras. Ese es tan buen vendedor que vende un hueco. Eso es una estafa. Ese es tan buen vendedor que le vende leche a una vaca. Eso es un loco. Ese es tan buen
vendedor que vende una loca en embarazo, eso es trata de blancas, Dios mío. ¿Quién nos enseñó esas frases tan raras de que ser un buen vendedor es engañar al otro? Un buen vendedor es aquel que le dice la verdad. En Japón se dice, mire esta frase, al cliente no se le vende, al cliente se le conquista, porque una venta la hace cualquiera, pero una conquista le dura mucho más de un año. Una venta la cierra cualquier persona, la conquista no. Coherencia a largo plazo, le aseguro que sí vale la pena. El tiempo se me... Bien, ingeniero. Ahora sí iniciamos con las clases. Ok, buenas noches. Ok, sí, empiezo, ¿no? Le, le voy a hacer la presentación, ingeniero. Un momentito, por favor. Ok, perfecto. Bien, muy buenas noches con todos. En Andica se les da la muy cordial bienvenida a la tercera sesión del curso de contrataciones con el Estado. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Alejandro Alvarado Gallardo. Él es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Lima, con más de 20 años de experiencia en gestión pública, con especialización en los rubros de gestión y contratación pública, gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, con estudios de maestría en gestión pública, diplomados en especialización en procesos y gestión de calidad, Supply Chain Manager, Administración y Finanzas Públicas, Gobierno Electrónico y contrataciones del Estado realizados en casas de estudios de prestigio en nuestro país, como la Universidad de Lima, Universidad de San y la Academia Diplomática del Perú, habiendo desempeñado cargos directivos en entidades públicas como SEDAPAL, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros, Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento, Superintendencia Nacional de Salud, asesor del despacho ministerial del Ministerio del Interior y Dirección de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se ha desempeñado como expositor y capacitador en universidades de prestigio como ESAM, San Ignacio de Loyola y Continental, entre otras instituciones educativas, además del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, y la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, dedicadas a fortalecer conocimientos técnicos en materia de contratación pública. Bienvenido, ingeniero Alejandro. Ok, Ceci, muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas noches con todos nuevamente. El día de hoy empezamos con esta tercera sesión, como ya se ha indicado. Como ya les había comentado en la clase anterior, cualquier duda o consulta, por favor, pueden interrumpir o pueden escribir en el chat o levantar la mano y ahí Ceci me va a comentar si es que hay alguna consulta o duda. No hay ningún problema con eso porque la idea un poco es aclarar algunos conceptos básicos, ¿no? En estos temas de contratación. A ver, para empezar, damos simplemente un pequeño recordaris sobre la clase anterior, ¿no? En la clase anterior hablábamos los aspectos relacionados principalmente con los requerimientos, ¿no? Cómo era la importancia de la elaboración de un requerimiento, ¿no? Y quién era responsable de la elaboración de los requerimientos, ¿no? Recuerdan el área usuaria. Entonces, en una entidad pública, en líneas generales, existen dos tipos de áreas usuarias, ¿no? El área usuaria propiamente dicha, que es la que requiere un bien, un servicio, una consultoría o la ejecución de una obra, ¿no? Para poder cumplir sus metas operativas en el año fiscal, ¿no? Eso se llama el famoso Plan Operativo Institucional, se llama POI, ¿no? Y de acuerdo a ello, y de acuerdo a esas contrataciones, las entidades van cumpliendo sus metas a través de la ejecución de estas actividades que corresponden a las áreas usuarias, ¿no? El otro tipo de área usuaria, es la relacionada con las especialidades que tiene cada área de acuerdo a su responsabilidad o al ámbito de su responsabilidad. Como por ejemplo, les comenté en la clase anterior,
el tema de sistemas, por ejemplo, ¿no? Si van a contratar, una entidad va a contratar el servicio de Internet, entonces cada área de esa institución va a requerir el Internet para poder hacer sus trabajos, ¿no? Sus quehaceres diarios. Pero no es que cada área va a pedir el Internet para ser contratado por pedacitos o por partes, sino que hay un área especializada denominada sistemas, informática o tecnología de la información, quien va a canalizar todos estos requerimientos en conjunto y va a ser contratado en forma integral, ¿no? A nivel institucional, o sea, es un gran proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El servicio de Internet, el servicio de telefonía fija, el servicio de telefonía móvil, el servicio de limpieza, el servicio de vigilancia, el servicio de transporte. Son todos esos servicios en general que son de uso común para todas las áreas usuarias de una entidad, ¿no? Y son contratados a través de las áreas especializadas, ¿no? Por ejemplo, lo que es muchas veces limpieza, transporte, vigilancia, está a cargo del área de logística o de sus áreas de servicios generales, ¿no? Que son los encargados o responsables de contratar estos tipos de servicios, ¿ok? Entonces, esa es la importancia que tiene el área usuaria dentro de una institución y dentro de una entidad, ¿no? Formula los requerimientos, esos requerimientos son remitidos al área de logística para, en primer lugar, realizar una indagación del mercado, determinar un precio, no sé si recordarán que en bienes y servicios determinan el famoso valor estimado, y es un valor reservado, es un valor que no es visto por el público en general a través del SIACE, del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, sino que una vez que se adjudica la buena pro o se queda desierto un procedimiento de selección, puede ser observado, puede ser visto ese monto, ese valor estimado, ¿no? A diferencia del valor referencial, para el caso de obras y consultoría de obras, ¿no? En el caso del valor referencial, tenemos el límite inferior del 90% y el límite superior del 110%, ¿no? Entonces, esos límites son los límites mínimo y máximo que podría ofertar un postor que se presente a esos procedimientos de selección, pero solamente para el caso de obras y consultoría de obras, ¿no? Entonces, en las bases sí va a aparecer este monto y van a aparecer los límites respectivos, ¿no? Ahí sí va a figurar, así los postores van a poder ver y van a poder presentar sus ofertas de acuerdo a sus condiciones o de economía o de acuerdo a lo que ellos han determinado el valor del proceso al cual van a postular, ¿no? Y van a participar a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado, ¿no? Todos esos procedimientos de selección son a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado, ¿no? Cualquier procedimiento que no se realice a través del SIACE es declarado nulo, ¿no? Es declarado no válido, porque todo se controla a través del sistema electrónico, las fechas, los registros de consentimiento de la buena pro, los reclamos, los contratos, los adicionales, las adendas, las ampliaciones de plazo, las garantías, los arbitrajes, las conciliaciones extrajudiciales, todo aquello referido a un expediente de contratación va a tener que ser registrado en ese historial. Es una especie de historia clínica, ¿no? Va a tener que ser registrado en esa ficha del SIACE para un mejor control de los servidores y funcionarios a cargo de estos procedimientos de selección. ¿Ok? Entonces, eso es lo más resaltante y lo más importante que vimos en la clase anterior. Y el día de hoy nos toca ver temas relacionados a los procedimientos de selección, ¿no? Entonces ahí, a ver, Ceci, si me ayudas, me apoyas con la lámina de Claro, la clase de hoy. ya, ok. A ver, un momentito, por favor, le doy día. Listo, ingeniero. ¿Puede verlo? ¿Está bien eso? Ya, a ver, está proyectándose. ¿Puedes ir a la tercera lámina? Montos de Sí, ahí. procedimientos de selección, ¿está bien? Aquí. Sí, sí, un poquito más grande, si lo puedes. Ya está. ¿Está bien ahí? Ya, sí, un poquito más. Creo, hay una, en la parte superior derecha, Ceci, hay como como una especie de dos, flechitas que se contraponen. Ese Ok. es para abrirlo en toda la pantalla. Ujú.
Ya está. Ahí, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, gracias. Ya. Me avisa para ir pasando Ok. las diapositivas. Ajá. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que conocer y ustedes tienen que saber que los procedimientos de selección, hay tipos de procedimientos de selección. Y los montos asociados a estos procedimientos de selección varían año a año, varían todos los años. ¿Y en función de qué varían? Varían en función de la ley de presupuesto, ¿ok? Y del monto que consigna una UIT. Entonces, el valor que le da el gobierno, el Estado peruano, cada año a la UIT, ¿no? Que normalmente sale los 2 últimos días de cada año, ¿no? Del año 2022 salió el valor de la UIT para el año 2023, ¿no? Y en base a la UIT se determinan los procedimientos de selección, ¿no? Los procedimientos que no aparecen en este cuadro se le llaman procedimientos no sujetos a ley, o sea, todas aquellas contrataciones por montos menores iguales a 8 UITs, ¿no? Las contrataciones por montos menores iguales a 8 UITs no van a aparecer en este cuadro, porque no son considerados procedimientos de selección porque están fuera del marco normativo. Si bien es cierto, más de una vez me han preguntado, si se encuentra fuera del marco normativo, ¿quiere decir que cada entidad puede contratar como quiere? No, no necesariamente. Lo que pasa es que también cada entidad tiene que desarrollar directivas internas para contratar bajo esta excepción del marco normativo, de la ley 3225, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de presupuesto público. Y lo que indica la ley de contrataciones del Estado, que estas contrataciones por montos menores iguales a 8 ITs se rigen por los principios de la norma, por los principios de la ley, ¿no? Transparencia, eficacia, eficiencia, ¿no? Todo, economía, todo ello basado en esos principios porque estamos hablando, aún siendo montos menores, estamos hablando de presupuesto del Estado, ¿ok? Que es fiscalizado también, que puede ser sujeto a fiscalización igualmente, ¿no? Por los órganos de control, por la Contraloría, por la Fiscalía, o pueden ser pasibles de denuncias también de parte de la ciudadanía por malos manejos de las entidades, de las diferentes entidades del Estado, ¿no? Ok, entonces, con respecto a lo que le había comentado hoy este cuadro, tenemos en primer lugar, por ejemplo, la licitación pública. La licitación pública, ¿para qué se utiliza? Para contratar bienes y para contratar obras, ¿no? Y se llama licitación pública en el caso de bienes por montos mayores o iguales a 480.000 soles y en el caso de obras por montos mayores o iguales a 2.800.000. ¿Ok? En el caso de concurso público, ¿en qué se utiliza el concurso público? ¿En qué tipo de contrataciones? Para contratar servicios en general, para contratar consultorías de obra y para contratar consultorías en general, ¿no? Por montos mayores o iguales a 480.000 soles. En el caso de la adjudicación simplificada, se utiliza para contratar bienes, servicios y obras, los tres tipos, ¿no? Por montos mayores a 8 ITs, que es 39.600 soles, y montos menores a 480.000 para bienes y servicios, y montos menores a 2.800.000 para el caso de obras. ¿Ok? La subasta inversa electrónica, de ahí vamos a ver cada tipo de procedimiento de selección en detalle. Les voy a explicar a qué se refiere. La subasta inversa electrónica son simplemente por montos mayores a 8 ITs. ¿Para contratar qué? Bienes y servicios en general. El único servicio en general que actualmente se encuentra en las fichas estándar que son administradas por una entidad que se llama Perú Compras y es parte de la ficha de lista de bienes y servicios comunes, se le denomina, donde todas las entidades contratan a través de esa lista, ¿ok? Es el SOAT como servicio, ¿no? El seguro obligatorio de accidentes de tránsito. En el caso de bienes, sí, hay por lo menos unos 400 o 500 items relacionados con bienes, que tenemos suministros de cómputo, víveres, insumos médicos, combustible, alimentos, una serie de ítems que ya están estandarizados, ¿no? Por esta entidad que se llama Perú Compras. Entonces es una ficha estándar que se le denomina, ¿no? Entonces es a través de este tipo de procedimiento que se le denomina subasta inversa electrónica que se contrata bajo esta modalidad que también les voy a explicar, y simplemente la condición que sean montos mayores a 8 ITs, nada más, ¿no? O sea, yo podría contratar a través de esta subasta en bienes y servicios por 100 millones, por 200 millones, por 500 millones sin ningún problema, ¿ok? Una característica importante o relevante de este tipo de procedimiento es que se le denomina subasta inversa porque no es la subasta común, ¿no? La subasta común es ofertar algo y el martillazo que le llaman y le dicen el martillero público y dice quién da más, ¿no? En este caso es a través del sistema
es a través del SEACE y es el popular quien da menos, no es quien da más, ¿no? Y el menor precio es el que gana, ¿no? Y siempre tienen que haber dos postores hábiles, ¿no? Dos proveedores hábiles. En el caso de la selección de consultores individuales, este tipo de procedimiento de selección se contrata por montos mayores a 8 UITs, actualmente mayores a 39.600 soles, y menores iguales a 60.000 soles, ¿no? Pero solamente me sirve para contratar consultorías en general y solamente puedo contratar personas naturales, nada más. A través de este procedimiento de selección, denominado selección de consultores individuales, no puedo contratar a personas jurídicas, a empresas, solamente a personas naturales como consultores. El tipo de procedimiento denominado comparación de precios me sirve para contratar bienes y servicios en general, ¿ok? Por montos mayores a 8 UITs y menores iguales a 74.250 soles. Ese es el top de comparación de precios. También tiene su propia naturaleza, ¿no? También lo voy a explicar. Y la famosa contratación directa, las contrataciones directas que me sirven para contratar bienes, servicios en general, consultorías en general y obras por montos mayores a 8 UITs. ¿Ok? Es cuando contrato directamente a un proveedor por diferentes causales que voy a explicar. Y el último procedimiento denominado concurso de proyectos arquitectónicos, que solamente me sirve para contratar consultoría de obras por montos mayores o iguales a 480.000 soles. ¿Ok? Repito, esos topes corresponden a la ley de presupuesto del presente año fiscal, ¿ok? Y también al valor de la UIT para el presente año fiscal. Ok, a ver si pasamos a la siguiente lámina, Ceci, de licitación pública y concurso público. Ok, ahí está. Ok, a ver, el primer tipo de procedimiento que vamos a ver es la licitación pública y concurso público, ¿ya? Este procedimiento de selección tiene etapas. Las etapas son las que se muestran en esa lámina. La primera etapa es la convocatoria. Entonces, yo cuando convoco un procedimiento de selección, lo convoco en el SEACE. O sea, la entidad, los miembros del comité de selección registran las bases en el SEACE. Y no solamente las bases, sino también otros documentos que pide el SEACE para acreditar la convocatoria de dicho procedimiento de selección. La siguiente etapa se denomina registro de participantes, ¿no? Todos aquellos proveedores que están interesados en participar, valga la redundancia, en este tipo de procedimiento de selección se tienen que registrar en el SEACE. La tercera es la denominada formulación de consultas y observaciones a las bases. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando los interesados, los proveedores, leen las bases, porque las bases las pueden bajar del SEACE, y ven de inconsistencias o ven de repente algún aspecto que está contraviniendo la norma o algo que se ha equivocado la propia entidad, entonces tienen la facultad de consultar o observar las bases, ¿no? Entre la convocatoria y la formulación de consultas de observaciones para licitaciones públicas y concursos públicos, debe haber un mínimo de 10 días hábiles, siempre. ¿Ok? Si la entidad no cumple con esta regla de los 10 días hábiles como mínimo, ese procedimiento de selección es declarado nulo. ¿Ok? La siguiente etapa, luego de la formulación de consultas y observaciones, es la solución de consultas y observaciones e integración de bases. ¿Ok? Una vez me preguntaron, algunos de ustedes me preguntó en la clase anterior, que cuando en este caso un participante realiza consultas técnicas, por ejemplo, ¿quién es el que absuelve las consultas? Recuerdo. Entonces, quien absuelve las consultas es el área usuaria. El área usuaria es la única autorizada para absorber consultas técnicas de un requerimiento, nadie más, ni el comité de selección. A pesar que en el comité de selección haya un miembro, no sé si recuerdan, que tenga conocimiento técnico del objeto de contratación. A pesar de ello, es el área usuaria la responsable de absolver cualquier consulta o duda técnica. ¿Ok? Entonces, entre la formulación de consultas de observaciones y la absolución tienen que haber como máximo 5 días hábiles. ¿Ok? Máximo 5 días hábiles. En este caso, cuando el comité de selección absuelve las consultas de observaciones e integra las bases, integrar las bases significa de que todas aquellas respuestas relacionadas con las consultas de observaciones que ha brindado el comité de selección en el área usuaria tienen que incorporarse a las bases, eso se llama integrarlas, ¿ok? Entonces, pero supongamos que yo soy el participante, yo observé algo en las bases que me parecía que no estaba bien, y el comité me dice que todo está bien, o el área usuaria me dice, no, no hay ningún problema, pero yo sigo con la duda. De alguna manera están vulnerando mi derecho a participar porque no entendí, ¿ok?
Entonces yo como participante puedo solicitar, sin pagar una tasa, la elevación al OCE en los 3 días hábiles siguientes. ¿Qué cosa es el OCE? Es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces allá en ese organismo hay una dirección técnica normativa que se va a encargar de absolver la duda del participante. Y tiene 12 días hábiles para pronunciarse. Ese es el derecho que tiene el participante cuando ve vulnerado, valga la redundancia, su derecho de poder participar probablemente en ese procedimiento de selección, ¿no? Y ante las respuestas del comité o del área usuaria, considera que se ha vulnerado dicho derecho. ¿Ok? La siguiente etapa es la presentación de ofertas. Entre la solución de consulta, observaciones e integración de bases y la presentación de ofertas hay como mínimo 7 días hábiles. ¿Ok? Y entre la convocatoria en el SIACE y la presentación de ofertas hay mínimo 22 días hábiles. Todas esas fechas que estamos mencionando acá son fechas de ley, son plazos de ley, por lo tanto se tienen que respetar. Si no se respeta, si el comité de selección o la entidad no respeta estos plazos de ley, pues entonces ese procedimiento de selección es declarado nulo. ¿Ok? La presentación de ofertas también es a través del SIACE, todo es a través del sistema electrónico, absolutamente todo. Luego viene la etapa de evaluación de las ofertas. Una vez que se presentó, que elevaron pues, ¿no? sus ofertas los participantes, se convierten en postores. Y el comité tiene que evaluar las ofertas. Entonces va a calificar, supongamos que se presenten 10 ofertas, 10 proveedores, 10 postores, solamente van a evaluar y calificar a los 2 primeros, al que tenga el primer y segundo lugar. ¿Ok? Dependiendo también del monto económico ofertado. Entonces ahí van a obtener al primer y segundo lugar. Luego de calificar las ofertas y los factores de evaluación que están dentro de las bases, el comité de selección va a otorgar la buena pro. ¿Ok? Y esa buena pro, así se denomina, o sea, al que gana, al que obtuvo el primer lugar de prelación, esa buena pro es consignada en un acta y en un cuadro con un orden de prelación, ¿no? Y es registrado a través del SIACE. ¿Ok? Y es registrado a través del SIACE. Entonces, ese es el procedimiento que se sigue para el caso de licitaciones públicas y concursos públicos. No sé si hay alguna consulta sobre este tema, ¿todo claro? ¿Alguna duda sobre este tipo de procedimiento? Que son dos, ¿no? Es licitación pública y concurso público, que siguen estas etapas, estas fases, ¿no? ¿Todo bien? ¿Está claro? ¿No hay una duda? ¿Ok? Entonces pasemos a la siguiente, que es el concurso público relacionado con consultorías. Es decir, ok. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener las mismas fases, ¿ok? Entonces, la convocatoria, inclusive también los mismos plazos, ¿ok? Pero en este caso lo que estoy contratando es una consultoría, no estoy contratando un servicio en general, sino una consultoría, ¿no? Entonces se convoca en el SIACE, el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, la absolución, la presentación de ofertas, y aquí la diferencia con la licitación en concurso público de servicios es que en consultorías primero califico y después evalúo. Primero califico las ofertas técnicamente y después las evalúo, ¿no? Y posteriormente otorgo la buena pro a través del SIACE. Igualmente, como en el procedimiento anterior, cuando el comité de selección absuelve las consultas de observaciones e integra las bases, los participantes se denominan así en esta etapa, si no están conformes con esa absolución, con ese pliego de absolución de consultas de observaciones, pues tienen todo el derecho de solicitar su elevación al OCE, ¿no? En los próximos 3 días después de notificado en el SIACE. O sea, una vez que el comité de selección registra en el SIACE este pliego de absolución de consultas de observaciones e integración de bases, y los participantes no están de acuerdo con las respuestas del comité, pues tienen derecho en los siguientes 3 días hábiles de solicitar su elevación al OCE, ¿ok? Y el OCE, a través de su dirección técnica normativa, se pronunciará respecto a la petición de ese participante o de la vulneración del derecho de esos participantes que solicitaron su elevación, y tienen 12 días hábiles para responder. ¿Ok? Las peticiones de estos participantes. ¿Ok? Así funciona este procedimiento de selección denominado concurso público, que es para el caso de las consultorías. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina.
A ver. Correcto, tenemos la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general. Igualmente, igualmente las etapas son las mismas. Si ustedes se dan cuenta, la convocatoria, el registro de participantes en el SEACE, la formulación de consultas de observaciones, la absolución, la presentación de ofertas, la evaluación. Cuando son bienes y servicios, primero se evalúa y después se califica. Cuando son consultorías, primero califico y después evalúo. Igualmente, califico las ofertas que obtuvieron el primer y segundo lugar de prelación y se otorga la buena pro de ser el caso, ¿no? Digo de ser el caso porque también existen ocasiones en las cuales un procedimiento de selección no necesariamente se adjudica la buena pro, se puede declarar desierto. ¿Y qué significa que se declare desierto? Que de repente se presentan una o más ofertas y estas ofertas pues no cumplen con los requisitos solicitados en las bases. Quiere decir que estos participantes no adjuntan la documentación solicitada en bases para poder calificar y evaluar sus ofertas correctamente por parte del comité de selección. ¿Ok? Ahora, acá hay una diferencia, no sé, a ver si han estado atentos, y acá hay una diferencia entre un concurso público, una licitación, y una diferencia bastante grande, ¿no? Y una adjudicación simplificada. No sé si alguien tiene una idea de qué puede ser. A ver, y hay una diferencia bien notoria. Ok. A ver, les voy a dar solamente una ayudadita. Uno se llama simplificada porque los tiempos son mucho menores, si se dan cuenta. Los plazos son mucho menores, ¿no? 2 días, máximo 2 días, mínimo 3 días, ¿no? Son hábiles, días hábiles. Pero al margen de que los plazos sean cortos, ¿cuál es la otra diferencia grande que podría tener una adjudicación simplificada con una licitación pública y un concurso público? No sé si se percataron que en las licitaciones y concursos públicos, ¿se acuerdan que en la etapa de solución de consultas, observaciones e integración de bases, si yo como participante no estaba de acuerdo, pues tenía 3 días para solicitar su elevación al OCE? ¿Se acuerdan? Licitaciones y concursos, ya sea bienes, servicios u obras, ¿no? Consultorías. Pero en el caso, lamentablemente, de adjudicaciones simplificadas, y digo lamentablemente porque la ley lo estipula de esa manera, yo personalmente no estoy tan de acuerdo con ese punto, eso debería cambiar, pero sin embargo, si yo en esta etapa, en una adjudicación simplificada de absolución de consultas, observaciones e integración de bases, no estoy de acuerdo con algún extremo, con algún aspecto de las respuestas emitidas por el comité de selección o las áreas usuarias, pues lamentablemente no puedo reclamar absolutamente nada. Lo que podría hacer el participante, si es un error flagrante, pues no es un error tan evidente que amerita que eso se cambie, pues entonces lo que tendría que hacer ese proveedor como participante es presentar una denuncia al titular de la entidad con respecto a ese procedimiento de selección y con respecto a la actuación del comité de selección, ¿no? Porque de alguna manera tanto las áreas usuarias como el comité de selección están transgrediendo la normativa, pues, ¿no? O sea, si bien es cierto, en un procedimiento de selección denominado adjudicación simplificada, el participante, luego de las respuestas de la solución de consultas, observaciones e integración de bases, ve vulnerados sus derechos y no tiene ninguna otra opción porque no puede solicitar la elevación al OCE, pues lo único que le queda es presentar una denuncia a la entidad con respecto a este hecho. Entonces, si esa denuncia no se presenta, eso no indica la norma, sino que es un derecho del participante como proveedor, ¿ok? ¿Y ante quién se presenta? Ante el titular de la entidad. Ahí para que el titular de la entidad tome cartas en el asunto y evalúe dicha situación que está siendo denunciada, ¿no? Y obviamente el denunciante, el proveedor denunciante, tiene que tener una respuesta por parte de la entidad. Ponerlo, pues no se trata de denunciar un acto administrativo simple y llanamente por el hecho de denunciarlo y demorarlo, sino que tiene que haber un sustento respectivo, ¿no? Tiene que haber algo fundamentado y sustentado para solicitar pues su nulidad, ¿no? Cuando ocurre eso, y supongamos ante la denuncia del participante, el titular de la entidad realmente verifica que algo está mal, pues tiene la potestad, según la ley de procedimiento administrativo general, ley 27444. Según esta normativa, el titular de la entidad tiene la prerrogativa
de poder declarar la nulidad de oficio, si se llama, del procedimiento de selección. ¿Y qué pasa cuando una entidad declara la nulidad de oficio un procedimiento de selección? Ese procedimiento de selección se retrotrae, se retrocede a la etapa donde se cometió el vicio administrativo. ¿Para qué? Para ser corregido y avanzar nuevamente con el procedimiento. No es que se detiene, simplemente retrocedo para corregir y avanzo nuevamente, ¿no? Eso significa, en buen romance, una nulidad de oficio de un procedimiento de selección. ¿Ok? Eso es con respecto a la adjudicación simplificada relacionada con la adquisición o contratación de bienes y servicios en general. Pasemos a la próxima lámina, que es la adjudicación simplificada relacionada con las consultorías. ¿Ok? Entonces tenemos que este procedimiento de selección también puede ser utilizado para la contratación de consultorías, ¿no? Las etapas también vienen a ser las mismas, no varían. Estamos hablando de la convocatoria, el registro de participantes, la formulación de consultas de observaciones, la absolución de consultas, observaciones e integración de bases, la presentación de ofertas, la calificación y evaluación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro. ¿Ok? Todo eso, recuerden que todo es a través del SIACE. Igualmente los plazos son plazos menores, ¿ok? Son plazos menores, por ejemplo, entre la convocatoria y la formulación de consultas y observaciones mínimo son 2 días hábiles. Entre la formulación y la absolución de consultas máximo son 2 días hábiles. O sea, los miembros del comité solamente tienen 2 días para responder. Y entre la absolución y la presentación de ofertas son mínimo 3 días hábiles. Igualmente, entre la convocatoria y la presentación de ofertas como mínimo deberían haber 10 días hábiles. ¿Quiénes son responsables de diseñar adecuadamente o de establecer adecuadamente el cronograma de un procedimiento de selección? ¿Quién es? El comité de selección. Es el único responsable, ¿no? En forma solidaria, el comité de selección es responsable de elaborar el cronograma de los procedimientos de selección. Igualmente, señores, en este caso, cuando hablamos de una adjudicación simplificada, a pesar de tratarse de la contratación de una consultoría, lamentablemente, los participantes en la etapa de absolución de consultas de observaciones, si ven vulnerados sus derechos, no van a poder solicitar la elevación a la Dirección Técnica Normativa del OCE, puesto que la Ley de Contrataciones del Estado no contempla dicho acto administrativo en los procedimientos de selección bajo la denominación de adjudicaciones simplificadas. Solamente escuchen los participantes, pueden solicitar la elevación de la absolución de consultas de observaciones para ser corregidas por el OCE cuando se trata de licitaciones y concursos públicos, nada más. No aplica para el caso de adjudicaciones simplificadas. Eso es lo que indica la actual normativa de contratación pública y su reglamento. ¿Ok? Repito, entonces, si algún participante identifica que se está vulnerando algún derecho relacionado con su consulta o observación y que no fue respondida adecuadamente, pues tiene todo el derecho de presentar una denuncia ante el titular de la entidad o ante el organismo supervisor de contrataciones del Estado también para que realicen una fiscalización, ¿no?, de ese procedimiento de selección. ¿Ok? Esos son los mecanismos administrativos que podría emplear un participante, un proveedor participante, cuando ve vulnerados sus derechos y se da cuenta que la entidad tampoco no responde a su expectativa, ¿no? Como que está de alguna manera protegiendo la ineficiencia de los miembros del área usuaria o del comité de selección. ¿Ok? O sea, quiere decir que existen mecanismos administrativos de defensa, así se denominan, ¿no?, en estos casos. Ok, sigamos a la siguiente lámina. Ok, cuando yo les comentaba lo relacionado a las consultas, observaciones e integración de bases, les repito, la integración de bases se refiere a cuando ha habido alguna aclaración a las bases o ha habido alguna observación en la cual se ha corregido algo de las bases. Entonces, estas correcciones de aclaración o modificación tienen que ser incorporadas a las bases mismas en el capítulo o donde correspondan. ¿Ok? No puede ir aparte, tiene que ser en la misma base, por eso se llama integración de bases. Entonces, ha pasado alguna vez, que de repente en el pliego de absolución de consulta de observaciones diga una cosa y en la integración de bases diga otra. ¿Ok? Podría pasar esa situación, podría haberse dado.
Entonces, cuando ocurre ello, por alguna razón, motivo o circunstancia, hay una diferencia entre el pliego de absolución de consulta de observaciones y las bases integradas, entonces la normativa de contratación pública, ¿qué es lo que dice? La ley 3225. ¿Qué prevalece lo absuelto en el pliego de absolución? Entonces, si en las bases integradas hubo un error, lo que prevalece es la respuesta que se brindó en el pliego de absolución de consulta de observaciones, ¿ok? Esa es la respuesta válida, ¿ok? Entonces, si eso no fuese así, o si hubiera algún otro problema relacionado con esta absolución, pues lo único que tendría que hacer el titular de la entidad es declarar la nulidad. Repito, declara la nulidad y retrocede al acto administrativo donde se cometió el vicio administrativo, valga la redundancia, para ser corregido, ¿ok? Para ser corregido y para continuar con el procedimiento de selección, ¿ok? El único funcionario autorizado para declarar la nulidad de un procedimiento de selección es el titular de la entidad. Esto no es delegable. O sea, el titular de la entidad no le puede delegar o encargar a otro funcionario la nulidad de un procedimiento de selección. Siempre la nulidad del procedimiento de selección está a cargo del titular de la entidad. ¿Ok? Siempre. No es que en algunos casos lo hace el administrador o el gerente general o el secretario general. No. Siempre la nulidad está a cargo de titular de la entidad. Recuerden eso. ¿Ok? Pasamos a la siguiente lámina. Igualmente, como ya les había mencionado, los cuestionamientos que podría tener el participante a estos pliegos de absolución de consulta de observaciones, así como las bases integradas, son elevados al OCE. Eso es a través del SIACE, ¿no? Y para eso el participante tiene 3 días hábiles siguientes del registro en el SIACE y pagar la tasa correspondiente también, ¿no? Entonces, lo que sucede acá es que este caso solamente se puede aplicar para lo que son licitaciones y concursos públicos. Esto no es aplicable para las adjudicaciones simplificadas, como ya les había mencionado. ¿Qué se menciona acá también? Que el pronunciamiento que emite el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de las bases y realiza la integración definitiva. El plazo para la emisión de pronunciamiento se contabiliza desde el registro de los referidos documentos en el SIACE, ¿no? Que son 12 días hábiles, ¿recuerdan? Lo que quiere decir en este párrafo es que la Dirección Técnica Normativa del OCE, cuando recibe una solicitud de pronunciamiento, una elevación respecto a las bases y a las respuestas del comité de selección, esta área técnica del OCE no solamente se limita, señores, a revisar ese cuestionamiento del participante, sino que revisa todas las bases, porque podría darse el caso, y se han dado los casos, que han encontrado, por ejemplo, que no se han pronunciado sobre el reclamo del participante, sino que han encontrado contravenciones en el requerimiento, que en un lado dice una cosa y en otro dice otra, que declaran ese requerimiento como nulo, ¿no? O sea, no tiene consistencia el requerimiento. Entonces, la Dirección Técnica Normativa del OCE ya no se pronuncia sobre el fondo del asunto, que es el reclamo del participante, sino se pronuncia sobre la elaboración de las bases que no están elaboradas adecuadamente, ¿no? Y lo que hace no es integrar las bases definitivas, así se llama, sino solicitar al titular de la entidad o el mismo tribunal del OCE o esta dirección técnica normativa para declarar la nulidad de oficio de ese procedimiento de selección, ¿no? Por esas inconsistencias que se identificaron, ¿ok? Por esas inconsistencias que se identificaron. Pasemos a la siguiente lámina. Un tema importante relacionado con la presentación de ofertas y notificación de la buena pro es el registro electrónico en el SIACE, ¿no? Entonces, les recuerda que todos los procedimientos de selección, todos los actos administrativos relacionados con un procedimiento de selección van a ser registrados en el sistema electrónico de contratación en el Estado siempre. Si esto no se realiza por las entidades públicas, se declara la nulidad del procedimiento de selección. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, siempre tenemos que tenerlo presente. ¿Ok? Siguiente lámina. A ver. Un tema importante también mencionarlo
es el idioma de la documentación, el idioma de las bases, ¿ok? Entonces, cuando en un proceso, todo el idioma básico, el idioma que utilizamos nosotros como país latinoamericano es el idioma español, ¿ok? Pero sin embargo, algún postor de repente, por una importación de equipos, presenta documentación en otro idioma. Si presenta documentación en otro idioma que sirve para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas del ofertado, entonces tiene que presentar la traducción realizada por un traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, ¿ok? Por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa traducción deviene obligatoria solamente cuando es el caso de acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas o términos de referencia, solamente cuando se va a acreditar. Si es información complementaria a la solicitado, no es necesario que realice dicha traducción. ¿Ok? Solamente es obligatoria la traducción cuando se hace obligatorio la acreditación de cierta documentación o cierto cumplimiento de especificaciones técnicas o términos de referencia. Solamente en esos casos, nada más, en ningún otro caso. A ver, siguiente lámina. La subsanación de ofertas. Ok, este punto también es interesante, ¿no? ¿Cuándo puedo subsanar una oferta? O sea, cuando un participante que presentó cierta documentación en un procedimiento de selección puede subsanar esa presentación de oferta. O sea, puede modificarla, puede cambiarla o puede rectificar lo que ya presentó. No es en todos los casos, solamente son en algunos casos específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales, dicen, ¿no? Por ejemplo, A, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado. O sea, si yo me equivoco en el plazo, si el plazo, por ejemplo, es 100 días y yo pongo 90 o pongo 110, ya me equivoqué. Y al precio o oferta económica. Si me equivoco también en el precio, lamentablemente no puedo cambiarlo o modificar. ¿Ok? Son otros aspectos no tan formales. ¿Qué más puedo subsanar? La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante. ¿Ok? Entonces, de repente, pues el procedimiento de selección es de la SUNAT. ¿Ok? Y resulta, pues, que puso, no sé, Ministerio de Educación y puso el mismo procedimiento de selección. De repente también ese postor se presentó a otra entidad por algo parecido que estaban contratando y se equivocó en el formato. Eso también lo pueden modificar, ¿no? El comité de selección se da cuenta y pide que se rectifique en forma correcta. ¿Qué más? La legalización notarial de alguna firma. Dice, cuando el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta. Entonces, si yo solicito por alguna razón firma legalizada y el postor no me lo presenta, tiene la opción de poder subsanar esa firma legalizada por notario. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el documento objeto de traducción. ¿No? Puede ser, así como ya les haya mencionado, que el postor presente hojas técnicas del producto ofertado, pero se olvidó de presentar la traducción. Entonces, según la normativa de contratación pública, la ley 3225, es pasible de subsanar este hecho y presentar la traducción correspondiente de acuerdo a los aspectos que son subsanables en un procedimiento de selección. ¿Ok? O sea, en estos casos sí podría subsanar o modificar la documentación presentada, solamente en estos casos. Siguiente lámina. ¿Ok? Seguimos con la subsanación de ofertas. Dice los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas. También pueden ser subsanados. Los referidos a divergencias entre la información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias en materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. Tercero, los errores o omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública, como los notarios. La no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Entonces quiere decir, por ejemplo, no sé, de repente para una obra se pidió la colegiatura de un ingeniero y no presentó la copia de la colegiatura. Entonces, como es
emitido quizás por una entidad pública, por una, como el Colegio de Ingenieros, pues, o perdón, o un privado ejerciendo función pública, en este caso el Colegio de Ingenieros, entonces el postor podrá presentar esa documentación que no fue presentada originalmente, ¿no? Este hecho va a ser identificado por quién, ya sea por el órgano encargado de las contrataciones, si está conduciendo el procedimiento de selección, de ser el caso, o por el comité de selección. No solamente por ellos puede ser observado, por nadie más, ¿no? Ellos son los encargados, los responsables de conducir el procedimiento de selección, ¿ok? En su momento, en un momento determinado. Siguiente lámina. En la subordinación de ofertas, cuando tenemos acá hay un detalle también importante, muy, muy importante. Yo tengo dos tipos de ofertas, la oferta técnica y la oferta económica, ¿no? Si yo soy proveedor, voy a presentar mi oferta técnica y seguidamente voy a presentar o elevar o subir a la plataforma del SEACE mi oferta económica. Pero resulta que me olvidé de firmé toda la oferta técnica y me olvidé de firmar la económica. Entonces, de repente dice, bueno, pues que me digan que lo subsane, pues lo vuelvo a firmar y lo subo, no hay problema. Pero resulta que la falta de firma en la oferta económica no es subsanable. ¿Ok? Repito, la falta de firma en la oferta económica no es subsanable. Lo que también no está permitido, lo que también no está permitido es que escaneen firmas y las coloquen en los documentos. No sé si pueden apagar los micrófonos. Ok, ya, ok, está bien. Ahí se ve Ceci en el medio un cuadrito negro. Ya, ahora sí. Les comentaba que tampoco hay opiniones del OCE, hay opiniones del OCE, eso lo pueden encontrar también en la web, que mencionan este tema en forma reiterada y que son las firmas escaneadas o las firmas en foto. O sea, las firmas escaneadas y firmas en foto no están permitidas, ¿ok? No están permitidas. Solamente lo puedo subsanar en la oferta técnica, repito, pero más no en la oferta económica. Entonces, si yo escaneo mi firma y la pego en la oferta económica, eso no es válido y no me van a pedir que subsane. Ahí termina. Lo que va a pasar es que van a descalificar mi oferta. Eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Siguiente lámina. A ver, declaración de desierto. Cuando la entidad convoca un procedimiento de selección en SEAS, se presentan ofertas. Supongamos que se presentan pues 4 ofertas, ¿no? En un procedimiento de selección. Ya sea pues un concurso público, una licitación, una adjudicación simplificada, qué sé yo, ¿no? Y resulta pues que durante la calificación de ofertas, la revisión de la documentación presentada por los participantes, el comité de selección se da cuenta pues que faltan documentos, que la información está incompleta, que no están acreditando absolutamente nada. Entonces, lamentablemente lo que va a tener que hacer ese comité es descalificar la oferta presentada. ¿Ok? Lamentablemente va a tener que descalificar la oferta presentada. Entonces, va a descalificar la oferta presentada y supongamos pues que si se presentan, como mencioné el ejemplo, de 4 ofertas y ninguno de los 4 postores cumple con la presentación de dicha documentación que está exigida en las bases y se olvida, por ejemplo, de adjuntar la documentación, pues entonces el comité lo único que le queda es descalificar la oferta y declarar desierto el procedimiento de selección porque no hay nadie. Yo puedo adjudicar con una oferta válida, hasta con una, pero si no tengo ninguna, lo único que me queda es declarar desierto y volverlo a convocar. En el caso de la adjudicación de la subasta inversa electrónica, que es un procedimiento de selección, ¿no? Si se declara desierto, yo para declarar desierto una subasta inversa electrónica debería tener siempre 2 ofertas válidas. Si solamente tengo una, le declaro desierto. En ese caso es el único caso donde debo tener 2, porque es una subasta. ¿Ok? Tienen que haber competencias, tienen que haber 2. Si declaro desierto, debería convocar una subasta inversa electrónica por segunda vez. Pero dependiendo de las razones del desierto, yo podría convocarlo ya como una adjudicación simplificada y no como una subasta inversa electrónica. Eso va a depender del mercado, va a depender si de repente el mercado mismo
me lleva a que no voy a encontrar oferta o más oferta de ese servicio o de la contratación del bien. Eso ocurre mayormente, les cuento, como ejemplo y como anécdota, que ha ocurrido normalmente en el tema del combustible, porque necesito dos grifos, pues, ¿no? El tema del combustible, pero ¿en dónde? No en Lima, sino en provincia, y ¿dónde más? En la selva. Porque en la selva no hay grifos como acá, pues, como acá en Lima, no vamos a encontrar uno en cada esquina, no es así. Entonces, no hay oferta y tampoco les interesa mucho venderle al Estado por las exigencias normativas, por la documentación formal, por el manejo del SEACE. Entonces, a estos dueños de grifos les resulta más fácil simplemente venderle normalmente al público en general y se acabó, ¿no? No se meten ellos en más problemas. Además, que el Estado trabaja al crédito, no trabaja al contado. Entonces, son desventajas que las entidades tienen que evaluar y el mismo OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, tiene que evaluar estas condiciones y circunstancias también para modificar la norma, pues porque hay casos que no va, pues. O sea, hay casos que no va, hay casos que no es posible contratarlo bajo los aspectos técnicos establecidos en la normativa, ¿no? De contratación pública. Y eso es contrastar la norma con la realidad, ¿no? O sea, la realidad me dice una cosa y la norma me dice que haga otra. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay una contradicción. Entonces hay que evaluar esa situación. Las entidades públicas tienen la obligación de evaluar dichas situaciones para poder corroborar que todo esté de acuerdo a lo que indica la normativa, ¿no? De lo contrario, estamos hablando también de una nulidad, ¿no? Del procedimiento de selección. A ver, siguiente lámina. Acá hablamos del rechazo de ofertas, del caso de bienes, servicios y consultorías en general, ¿no? A ver, puede pasar, y efectivamente ha ocurrido en algunos casos, algunas entidades, algunos colegas míos que me han consultado este tema, cuando, por ejemplo, señores, en la adquisición de bienes y servicios, ¿se acuerdan que les comenté que el valor estimado es reservado hasta cuando se adjudique la buena pro? Y resulta que de repente el valor estimado es 100.000 soles, ¿ok? El valor estimado es 100.000 soles, determinado por el órgano encargado de las contrataciones, pero resulta que el postor oferta 40.000 soles, ¿ok? Su oferta económica es por 40.000 soles, quiere decir que ha ofertado 60.000 soles menos, ¿no? Estas ofertas son denominadas temerarias, así se llaman, ¿no? Porque está muy por debajo del valor estimado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tan bajos? O sea, tanto se ha equivocado el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, hay una opción en la norma que me indica que cuando se solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, la entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos en materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, ¿no? Mínimo son 2 días hábiles, dice. Entonces, antes de adjudicar la buena pro, el comité de selección tiene que asegurarse que todo está bien. Y la única manera, y la única forma de asegurarse que todo está bien es solicitándole al postor más información. Cuando se menciona ese aspecto de todos los elementos constitutivos de la oferta, lo único que se está diciendo es que los componentes de la oferta económica del postor tienen que estar debidamente acreditados porque puede ser que también el postor se haya equivocado, ¿ok? Ha ocurrido muchas veces, ¿eh? Y sobre todo en la subasta inversa, ¿no? Entonces, el postor, ese proveedor tiene que estar seguro que el monto que está ofertando, el monto es correcto y está de acuerdo a sus condiciones económicas y a su oferta económica. Y que la utilidad, la ganancia que esté prevista, pues esté debidamente acreditado, ¿no? Y que todo lo solicitado por la entidad se está cumpliendo con la presentación de esa oferta económica de ese proveedor, ¿ok? Entonces ahí el comité de selección, como responsable de la conducción del procedimiento de selección, lo único que está haciendo es asegurar la contratación, esa contratación por un monto mucho menor al valor estimado que finalmente le conviene a la entidad porque es un ahorro de recursos públicos, pero para ello, para adjudicar la buena pro, tiene que garantizar que toda esa oferta elaborada y subida por el proveedor es una oferta que es válida y es una oferta que conscientemente el postor ha realizado en el SEACE y que no se ha equivocado, que no ha sido un error de dedo, por decirlo así, ¿no? Sino que ha sido una oferta consciente, llamémosle de esa manera. ¿Ok?
Entonces, el comité realiza ese acto administrativo para garantizar la seriedad de la formalidad de la oferta económica presentada. ¿Estamos? Ok, a ver, siguiente lámina. En el caso de ejecución y consultoría de obras, ahí es un poco más difícil, o mejor dicho, es más fácil que el comité de selección pueda rechazar una oferta. ¿Por qué? Porque les había comentado que el valor referencial es visible. O sea, el valor referencial yo lo voy a ver tanto en el SIACE, en el sistema electrónico, como en las bases. Entonces, si mi valor referencial es del 100%, yo tengo dos topes, ¿no? Un tope superior y un tope inferior. El tope superior es el 110% del valor referencial y el tope inferior es el 90% del valor referencial. Si el postor que se presenta a una ejecución o consultoría de obras me oferta por menos del mínimo o por más del máximo, su oferta es descalificada automáticamente, es rechazada automáticamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la oferta económica del postor siempre tendría que estar para una ejecución y consultoría de obra entre 90 y 110%, en buen romance. Entre 90% y 110%, ni más ni menos. De lo contrario, su oferta es rechazada o descalificada. Estamos. A ver, siguiente lámina. Ok. En este caso, señores, un poco vamos a hacer el recuento del procedimiento que sigue el comité de selección para evaluar y calificar ofertas relacionadas con la contratación de bienes, servicios y obras. ¿Ok? Tiene cierta particularidad. Ya habíamos hablado de las etapas, ¿ok? Pero acá hay una etapa importante, ¿no? Por ejemplo, hay una etapa que es la admisibilidad, la admisión de la oferta, ¿ok? El comité de selección evalúa la admisibilidad, ¿no? O sea, los documentos que han sido presentados por el postor para acreditar las características técnicas o especificaciones técnicas, ¿no? Y que también se encuentran dentro de los límites del valor referencial cuando son consultorías y ejecución de obras. Ese es el primer punto, la admisibilidad. El segundo punto es la evaluación. La evaluación es sobre 100 puntos. Ya hay factores de evaluación también, ¿no? Dice que se evalúan las ofertas aplicando los factores de evaluación con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación correspondiente, ¿no? Luego viene la etapa de calificación, ¿no? Los requisitos de calificación son los postores que ocuparon el primer y segundo lugar. Y la oferta es calificada o descalificada, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Se califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar. Si alguno de estos no cumple, se califica a los postores admitidos según el orden de prelación, hasta identificar dos postores que cumplan con los requisitos, salvo que solo se puede identificar a uno que cumple. Para obras se identifican 4 postores que cumplan con los requisitos de calificación, en el caso de obras. Y ya tenemos finalmente la buena pro. Dice, previamente se revisan las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación de conformidad con lo establecido para el rechazo de las ofertas, ¿no? Artículo 68 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. De rechazarse alguna de las ofertas, se revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación. Entonces se evalúan, pues, siempre a los dos primeros, pero si no cumple uno de ellos, continúo con la evaluación o calificación del siguiente postor. ¿Ok? Esto es lo que el comité de selección actúa cuando estamos hablando de evaluar y calificar la contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Eso es lo que le corresponde hacer al comité de selección. Siguiente lámina. Evaluación y calificación para consultoría, ¿no? Igualmente, como en el caso de bienes y servicios, tenemos estas etapas, ¿no? De admisibilidad. Acá cambia la cosa porque primero califico y después evalúo, porque se trata de una consultoría y después otorgo la buena pro. Igualmente, ¿no? Igualmente veo los documentos de presentación obligatoria para admisibilidad, veo los requisitos de calificación que están en las bases para poder revisar la documentación presentada por el postor y ver si califica o descalifica. Y luego reviso los factores de evaluación como comité de selección, ¿no? La evaluación técnica siempre va a ser de 100 puntos y la económica de 100 puntos. Se pondera, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá en la evaluación? Que se evalúan las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje mínimo
En el caso de consultoría de obras, rechazo las ofertas lo que excedan el valor referencial, los valores límites, y luego se determina el puntaje total de la oferta técnica y económica. Y con respecto a la buena pro, previamente se revisan las ofertas económicas, las de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, según el artículo 68 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces tenemos las etapas correspondientes para la evaluación y calificación de consultorías de admisibilidad, calificación, evaluación y buena pro. No se olviden. ¿Ok? A ver, siguiente lámina. Culminación del procedimiento. ¿Cuándo culmina el procedimiento de selección? Cuando se perfecciona el contrato, dice, ¿no? ¿Y qué significa perfeccionar el contrato, señores? Significa firmar el contrato. Cuando yo suscribo el contrato, ya perfeccioné la contratación. ¿Ok? Ese es perfeccionar el contrato. Se cancela el procedimiento. ¿Qué significa cancelar el procedimiento de selección? Que la entidad evalúa que por alguna razón, motivo o circunstancia, la necesidad de eso, el requerimiento desapareció. Se deja sin efecto la buena pro por causa imputable a la entidad y no se suscribe el contrato por causales establecidas en el artículo 136 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ok? Todas esas causales son denominadas como culminación del procedimiento de selección. Siguiente lámina. Cuando hablamos de la cancelación del procedimiento de selección, ¿en qué momento yo puedo cancelar un procedimiento de selección? En primer lugar, antes de la adjudicación de la buena pro. Antes de la adjudicación de la buena pro, yo puedo cancelar el procedimiento de selección. ¿Ok? Hasta antes de la adjudicación de la buena pro. Ojo. Puedo cancelarlo por fuerza mayor o por caso fortuito. Algo ha ocurrido, ¿no? Algo ocurrió, ¿no? Desapareció la necesidad de contratar. Presupuesto asignado sea insuficiente o tenga que destinarse a emergencias declaradas expresamente por el gobierno. Puede ocurrir, ¿no? Puede suceder, eso pasó en pandemia, ¿no? Muchos temas que están destinados a la contratación de otros tipos de bienes y servicios fueron canalizados para la contratación de oxígeno, de camas UCI, de materiales de protección como mascarillas, guantes, alcohol y así fue en esa época, ¿no? Yo les comento eso porque yo en esa época en plena pandemia fui director de administración de la sanidad de las fuerzas policiales y ahí tuvimos que hacer eso, tuvimos que modificar y priorizar las contrataciones y mantenimientos, temas entre comillas secundarios, tuvimos que postergarlos, ¿no? Y tuvimos que priorizar otro tipo de compras, ¿no? Sobre todo el tema del oxígeno era fundamental, ¿no? El tema del oxígeno era fundamental. Mencionan también otras razones justificadas. La entidad no incurre en responsabilidad respecto de proveedores que hayan presentado ofertas por la cancelación. Recuerden que es antes de la adjudicación de la buena pro, o sea, la entidad podría cancelar el procedimiento de selección hasta antes de la adjudicación de la buena pro, ¿ok? Por eso que indica que no hay responsabilidad respecto de los proveedores que presentaron ofertas, pues, ¿no? Se tiene que entender esa situación y que está prevista en la normativa de contratación pública. Deben contar con la resolución o acuerdo debidamente motivado del funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro igual superior nivel, ¿no? Para la cancelación. Luego que cancelo el procedimiento de selección, tengo que comunicarlo, pues aquí al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, que debe registrar esta cancelación en el SIACE al día siguiente, ¿no? De haberse cancelado como máximo. Se implica, y eso se comunica también, pues obviamente al comité de selección y repito, al órgano encargado de las contrataciones o el área de logística. Implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal sea la falta de presupuesto. ¿Ok? Entonces, si cancelo el procedimiento de selección y la causal es por presupuesto insuficiente, pues entonces podría volver a convocar el mismo tipo de procedimiento de selección bajo las mismas condiciones y bajo el mismo objeto contractual. Si en caso de eso no fuera y fuera otra causal, no podría ser lo mismo, ¿no? Ya no podría convocar el mismo objeto contractual, el tipo de procedimiento de selección, debido a que es una condición diferente a la falta de presupuesto. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta, señores. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo todo lo relacionado al procedimiento de selección? Claro, lo que yo también les recomiendo, yo sé que varios de ustedes están empezando en este mundo, ¿no?
hay bastante información, o sea, no es poca la información que hay sobre contratación del Estado. Hay bastante información que hay que leer, y no solamente leer, sino también entender. Eh, pero sin embargo, no es tan complejo el tema, no es tan complejo, no es llevadero, puede entenderse, pero hay que leer bastante. Eso sí es mi recomendación, ¿no? ¿Quieren saber más? Hay que entrar al CIACE, hay que entrar a la página web del OCE, del Organismo Supervisor de la Contratación del Estado. Tienen que entrar a la página web de Perú Compras, ¿no? En el Perú Compras, que es otra entidad relacionada con estos temas y relacionada pues con los temas de contrataciones, ¿ok? Pasemos a la siguiente lámina. Ok, a ver. Nulidad del procedimiento de selección. A ver, ¿cuáles son las causales, los actos administrativos? ¿Cuándo se declara la nulidad de un procedimiento de selección? Cuando los actos administrativos relacionados con el procedimiento de selección son dictados por algún órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, ¿no? El procedimiento de selección, prescindan de normas esenciales de los procedimientos, o sea, no hicieron caso a la ley, a la normativa. No se convocó en el CIACE, por ejemplo, ¿no? Solamente lo vieron algunos. O fue por invitación directa. Prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, ¿no? Entonces puede ser también que convoquen un procedimiento de selección. Me acuerdo que la vez pasada alguien me preguntaba qué pasa cuando el requerimiento dice una cosa, en las bases cambiaron por otra y durante la ejecución contractual volvieron a cambiar. Ok, podría pasar eso sí, pero eso es nulidad, pues. Si eso se identifica durante la convocatoria del procedimiento de selección, o lo identifica el área usuaria, o lo identifica logística, o lo identifican los miembros del comité, tienen que solicitar la nulidad del procedimiento de selección porque es una contravención a la normativa de contratación pública. Como ya les había mencionado, la nulidad del procedimiento de selección es declarada por el titular de la entidad antes del perfeccionamiento del contrato. Ojo, antes de la firma del contrato. La indicación, y se indica la etapa a la cual se retrotrae, ¿no? O sea, ¿a qué etapa retrocedo? Donde se cometió el vicio administrativo para corregir y seguir adelante. ¿Ok? A eso se refiere, ¿no? Cuando estamos hablando de la nulidad de un procedimiento de selección. Vayamos a la siguiente lámina. Ok, a ver, vamos a hablar ahora de las contrataciones directas. No sé si ahí se ve como una franja negrita en la parte superior. Ya, ahí está, ahora sí está bien. Contrataciones directas. Hay varios tipos, señores. Se llama contratación directa porque aquí la entidad no está sujeta a realizar la etapa del procedimiento de selección. Se está saltando la etapa del procedimiento de selección de los actos preparatorios, la etapa previa a la convocatoria del procedimiento, para contratar directamente a un proveedor. Pero ¿cuáles son las causales para contratar directamente a un proveedor? No es así nomás, ¿no? La primera es de contratación entre entidades, ¿no? Entre las propias entidades públicas, ¿no? Dice que cuando se contrata con otra entidad, siempre que en razón de costo de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer su necesidad. No se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el artículo 60 de la Constitución? El Estado reconoce el pluralismo económico, la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa nacional para promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo de la población, ¿no? Siempre y cuando no contravenga ese artículo de la Constitución, ¿ok? Puede aplicarse la contratación directa. La entidad que actúe como proveedor no debe ser empresa del Estado o realizar actividad empresarial de manera habitual. Eso menciona. Se considera por habitual la suscripción de más de 2 contratos en el objeto de la contratación en los últimos 12 meses, ¿no? Esas son las condiciones para que se contraten entre las propias entidades, ¿ok? Siempre obedeciendo a los costos de oportunidad y si es más eficiente técnica y económicamente hablando, ¿ok? Pasemos a la siguiente lámina. Situación de emergencia. En el caso de contratar directamente por una situación de emergencia que fue de verdad un ejemplo muy lamentable que hemos vivido todos en los últimos 2 años,
fue el tema del COVID, ¿no? La pandemia, ¿no? Muchos de nuestros compatriotas fallecieron, familiares, conocidos, amigos fallecieron por diversas razones. Nosotros también fuimos afectados en algún momento. Fue algo muy triste porque supimos como país que no estábamos preparados para una catástrofe como esta, ¿no? Por esta una situación de salud muy complicada y que la infraestructura, la planificación de recursos, los recursos humanos, los asistenciales, médicos, enfermeras, eran insuficientes para poder atender esta pandemia tan dolorosa que vivimos, ¿no? Y que aún por ahí subsiste. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la contratación directa por situación de emergencia, hablamos de acontecimientos catastróficos, aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción o omisión del obrar humano, dice, ¿no? Que generan daños afectando a determinada comunidad. A situaciones que afectan defensa o seguridad nacional, dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecuencia de los fines del Estado. Situaciones en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos catastróficos o situaciones que afecten defensa o seguridad nacional ocurre de manera inminente, ¿no? La emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, ¿no? Que justo estábamos hablando del tema del COVID, ¿no? Cómo se enfrentó, ¿no? Les comentaba que yo en esa época, ya por experiencia propia, fui director de administración de la sanidad de las fuerzas policiales y de verdad que fue una coyuntura bien compleja, ¿no? Bien, bien compleja porque una cosa era conocer la normativa, conocer la ley de contrataciones, pero era insuficiente para gestionar porque uno tenía que ser creativo. Entonces, una de las cosas que recuerdo que conversábamos con otros colegas era que también el gobierno no fue lo suficientemente diligente en ese momento para poder emitir un decreto supremo en el cual se cambie la normativa para la situación de pandemia. ¿Qué quiero decir? Que debió haber habido una normativa de contratación pública especial por la situación de pandemia, única y exclusivamente por temas de pandemia o temas de emergencia. Era insuficiente, sinceramente era insuficiente las condiciones establecidas en la norma para condiciones normales, ¿no? O sea, habían equipos médicos o de oxígeno, o suministros de tanques de oxígeno, me acuerdo esas famosas cánulas de alto flujo para los que tenían, faltaba la respiración o tenían problemas, ¿no? Por el tema del COVID, que era imposible pues importar hacer una licitación pública para poder contratar pues estos equipos, no se podía, tenía que contratarse por emergencia. Por eso se empleó la directa, ¿no? Pero tenían que haber otras condiciones relacionadas con la contratación por esta pandemia, ¿no? Porque habían varias variables que tenían que manejarse, ¿no? Por eso es que en estos momentos también tengo conocimiento que hay tanto funcionario denunciado, no necesariamente por haber cometido actos de corrupción, sino por procedimientos administrativos, ¿no? Eso, la verdad, personalmente hablando, no me parece justo. Pero, sin embargo, los órganos de control, pues, de la Contraloría obedece a temas netamente técnicos y netamente formales, o mejor dicho, estrictamente formales, que se supone que los funcionarios debemos cumplir, ¿no? Pero discúlpenme, pero estamos hablando, pues, de una época bien crítica, ¿no? Donde también si uno no actuaba en el sector salud, la gente se moría. Y eso era peor, ¿eh? Porque eso era denuncia penal, ¿no? Entonces tenías que actuar sí o sí, ¿no? En estos casos. A ver, siguiente lámina. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de los caracteres, acontecimientos catastróficos, la contratación inmediata. ¿Qué suponía la contratación directa por emergencia? La contratación inmediata de los bienes, servicios y obras estrictamente necesarios, ¿no? O sea, era inmediato. Yo necesito tanto, esto te contrato. Y entrega inmediato. Para prevenir efectos del evento próximo a producirse, atender requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, ¿no? Dice regularizar como máximo dentro de los 10 días hábiles de entregado del bien, de inicio de prestación del servicio o de la ejecución de la obra, documentación de actuaciones preparatorias, informes con sustento técnico legal, resolución o acuerdo que la aprueba, contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, ¿no? Les cuento que en época de pandemia
ampliaron esta fecha dentro de los 10 días a 20 días y finalmente a 30 días hábiles porque se dieron cuenta que las entidades no alcanzaban a regularizar en 10, pues ahí iba a haber mucha responsabilidad para los funcionarios y servidores públicos, ¿no? De tanto de logística como de administración. ¿Qué más menciona esta? En definitiva, una contratación por emergencia es contratar ya, contratar ahorita porque lo necesito. Eso significa, ¿ok? Y después tengo que regularizar la documentación correspondiente. Registrar y publicar en el CIACE dichos informes y resolución de acuerdos dentro del mismo plazo. O sea, los 10 días hábiles por ley, pero les repito, en época de pandemia esto se incrementó a 20 días y luego a 30, ¿no? Ahora ha sido nuevamente, hemos retornado a los 10 días, ¿no? Siguiente lámina. En el caso de situación de emergencia, cuando estamos hablando de una situación de emergencia para la contratación directa, no se necesita regularizar ¿qué? En primer lugar, la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y de capacidad de libre contratación. No es necesario que yo regularice esos documentos cuando contrato por emergencia, ¿ok? Con el proveedor. Realizada la contratación, la entidad contrata lo demás que requiere para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de emergencia. O sea, todos aquellos bienes o servicios complementarios a la contratación de emergencia también tienen que ser atendidos por la entidad. ¿Ok? Cuando no corresponde el procedimiento de selección, debe justificarse en el informe que sustenta la contratación directa. ¿Ok? En el caso que no haya un procedimiento, sino haya una contratación directa. Siguiente lámina. En el siguiente caso, estamos hablando de la situación de desabastecimiento, ¿ok? La situación de desabastecimiento. Para el caso de las contrataciones directas, ¿no? Cuando hablamos de la situación de desabastecimiento, lo que estamos teniendo en consideración que hay una situación de ausencia inminente de un determinado bien o servicio. Ese es punto uno. La situación de desabastecimiento comprobada, extraordinaria e imprevisible. O sea, por algo sucedió, ¿no? Y me quedé desabastecido. Algo ocurrió, algo pasó. Algo sustentable. Compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades o operaciones de la entidad. Contratar los bienes y servicios solo por el tiempo y cantidad necesario para resolver la situación de desabastecimiento y llevar a cabo el procedimiento de selección que corresponde, ¿no? Lo que pasa es que esta situación de contratación directa por desabastecimiento es cuando las entidades por alguna razón se quedan sin un servicio o un bien, un suministro de un bien que es continuo en el tiempo. Entonces tienen que contratar, eso ha pasado, por ejemplo, yo el día de hoy, yo estoy asesorando a un instituto de salud, ¿ok? Y que queda por el Cono Norte. Estuve por ahí ahora en la mañana, en el día, y justamente tenían un caso que tiene que ver con este tema, de un caso de servicio de limpieza, ¿no? Entonces me decían que el plazo ya había vencido, o vencía esta semana, de la contratación directa que hicieron en el mes de diciembre. Me decían, ingeniero, ¿ahora qué hacemos? Porque el concurso público relacionado con ese procedimiento de selección recién está en la etapa de recepción de ofertas para la próxima semana. Entonces va a haber por lo menos un mes en el cual, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin servicio? ¿Cómo contratamos nuevamente? Me consultaban, como ya tenían firmado un contrato de contratación directa por el servicio de limpieza, su consulta era, ¿qué hacemos? Pedimos un adicional a ese contrato porque vamos a contratar más de lo mismo. Entonces, pero la norma no contempla eso en contrataciones directas, ¿ok? No contempla la contratación de un adicional en una directa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es volver a hacer una contratación, ¿ok? Entonces dice, por ejemplo, que no procede por periodos consecutivos que sean el tiempo requerido para paliar la situación, salvo situación diferente a la que motivó la contratación directa, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Yo tendré que hacer nuevamente una contratación por el tiempo estimado de un mes aproximadamente que voy a tener mi nuevo proveedor o voy a tener un nuevo contrato para atender ese servicio que fue afectado en su momento. ¿Ok? Siguiente lámina. No procede, la situación de desabastecimiento no procede por contrataciones bajo cobertura de tratado o compromiso internacional que incluyan disposiciones sobre contrataciones públicas cuando el desabastecimiento se hubiese originado por negligencia, dice,
Dolo o el culpa inexcusable del funcionario servidor, ¿no? Ok, por no planificar adecuadamente, es un peligro. No procede para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la contratación directa, no procede para regularizar, en pocas palabras, por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el desabastecimiento, ¿no? Entonces, ahí la norma es muy clara. Lo que pasa es que yo no podría contratar directamente una situación de desabastecimiento por un año o por 2 años. Y la ley lo menciona porque antes de esta norma, pues algunas entidades hicieron esto, ¿no? O sea, contrataron directamente y ya no hubo concurso público, pues. Ya no hubo licitación pública y contrataron a un proveedor directamente y se acabó el servicio. Ya no tenían que contratar más, pero eso no es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma te dice que contratas en tanto tengas el servicio normal. O sea, ¿qué es lo más importante? No es la contratación directa. La contratación directa es un paliativo, ¿ok? Sino el servicio normal. El servicio normal es el que me debe preocupar. El servicio normal es el que yo tengo que contratar, no una directa. Repito, la contratación directa termina siendo un paliativo, nada más, ¿ok? Y tengo que yo velar porque mi procedimiento clásico, llámese licitación pública, concurso público, se lleve a cabo. ¿Qué más tenemos? Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el desabastecimiento y en vías de regularización. Entonces, si yo no puedo regularizar una contratación o un proveedor que me está atendiendo un servicio o un bien y voy a contratarlo ahorita directamente y le voy a poder pagar con eso. No, no, la norma no me lo permite. La norma no lo permite. Siguiente lámina. ¿Qué más dice? No constituye dispensa, excepción o liberación de responsabilidades de funcionarios o servidores de la entidad, ¿no? Entonces, si son situaciones que son atribuibles a los servidores y funcionarios y por responsabilidad de ellos se contrató directamente a un proveedor, pues esos funcionarios serán sometidos, así se le denomina, a un procedimiento administrativo disciplinario por falta en sus funciones. ¿Ok? Agravante de la responsabilidad de la situación fue generada por dolo o culpa inexcusable, o sea, por descuido, en buen romance. La autoridad competente para autorizar la contratación ordena en el acto probatorio el inicio de acciones para determinar responsabilidades, ¿no? Lo que les he mencionado, que en la parte resolutiva, ¿no? de las resoluciones correspondientes, para la redundancia, tiene que aparecer el del línea de responsabilidades o la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario a aquellos funcionarios que ocasionaron que se realice esta contratación directa por desabastecimiento y no previeron con anticipación lo que iba a pasar. ¿Ok? Siguiente lámina. A ver. Tenemos otro tipo de contratación directa que es la denominada secreto militar u orden interno. Dice Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú, organismo del Sistema Nacional de Inteligencia. Contrataciones reservadas conforme a ley. El objeto se encuentra incluido en la lista del Decreto Supremo de Presidencia del Consejo de Ministros. No se aplica a contratación de bienes, servicios o obras de carácter administrativo o operativo necesarios para su normal funcionamiento, ¿no? Las contrataciones de secreto militar, orden interno. Previa opinión favorable de la Contraloría, que debe sustentarse en comprobación de inclusión del objeto de contratación en dicha lista y debe emitirse dentro de los 7 días hábiles de presentar la solicitud, ¿no? Hay una directiva, la 7/2001, ¿no? de la Contraloría General de la República. Entonces, lo que se rescata en estos casos, cuando estamos hablando de secreto militar, por ejemplo, la compra del satélite, no sé si recordarán en la época de Toledo, del expresidente Toledo, es que las entidades o las fuerzas policiales, las fuerzas armadas o el Ministerio de Defensa no podrían contratar bienes o servicios de uso común o de carácter administrativo colocándoles de tipo secreto, pues, ¿no? Porque no corresponde, pues. No corresponde. Y lo han puesto porque seguro, con seguridad, antes lo han hecho, ¿no? Y para que no lo vuelvan a repetir, lo que hacen es tener estas consideraciones de aquellos bienes o servicios que son de uso común, que no deben ser considerados como contrataciones de tipo secreto, secreto militar, pues no estaría mal empleado, ¿no? Ese procedimiento, ¿no? El tipo de procedimiento de contratación directa. No correspondería, ¿no? En pocas palabras, no correspondería. A ver, siguiente lámina. Ok.
Acá tenemos otro tipo de contratación directa, otra causal, llamémosla de esa manera, que es el de proveedor único, ¿no? ¿Qué significa que exista un proveedor único? ¿No? Cuando los bienes y servicios solo pueden obtenerse de un determinado proveedor, ¿no? Y un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. Podría ser una patente, una representación exclusiva. Entonces el proveedor dice, bueno, eso me corresponde a mí, me pertenece, por lo tanto, soy el único proveedor autorizado a venderles, a ofrecer ese producto o servicio. Verificación debe realizarse en el mercado peruano a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿quién está a cargo de esa verificación de que corresponde a un proveedor único? El órgano encargado de las contrataciones, recuerden, logística. Logística es el encargado de verificar que en esa contratación solamente existe un proveedor y no más. Basta que exista más de uno para que la entidad no pueda contratar en base a esta causal de proveedor único porque existe más de uno, ya no es único. ¿Ok? A eso se refiere. Y respecto a los derechos que poseen, derechos exclusivos, se refiere a la representación o de repente una patente de marca o de fabricación, ¿no? Que solamente le corresponde a ese proveedor y es el único autorizado a vender. Bajo esas prerrogativas, podría convertirse en proveedor único. ¿Ok? Siguiente lámina. Acá hay otro tipo de causal que está relacionada con los servicios personalísimos, ¿no? ¿A qué nos referimos con servicios personalísimos? Son servicios especializados profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos, dice. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo y más resaltante, que nos estamos refiriendo, por eso se llama personalísimos, a personas naturales, a personas comunes y corrientes, con esas características, ojo, ¿no? Por lo tanto, no se puede subcontratar. Se sustenta objetivamente en la especialidad del proveedor relacionada con sus conocimientos y experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación, dice. Los servicios de publicidad para el Estado, igualmente, son prestados directamente por medios de comunicación televisiva, radial o escrita para difundir un contenido determinado al público objetivo, ¿no? Entonces ya han habido, pues, casos relacionados con la propaganda del Estado en los medios de comunicación, ¿no? También han habido cuestionamientos, observaciones, que lo utilizan para beneficio propio y una serie de cosas, ¿no? Que habría que verificarse. Pero resulta que existen las contrataciones directas para los servicios de publicidad para el Estado. ¿Ok? Ahí no hay pues ya licitación, no hay concurso, simplemente se contrata directamente bajo las condiciones antes señaladas. ¿Ok? Siguiente lámina. A ver, servicios de consultoría individual. Es otro tipo de causal, ¿no? Servicios de consultoría individual. A ver, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este tipo de contratación directa? Son servicios de consultoría en general, solo por consultor individual nada más, es una persona natural, no es una persona jurídica. Dice, son continuación o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la entidad. ¿Ok? Entonces, no sé si recuerdan el procedimiento de selección de consultores individuales. Esa es la continuación de ese trabajo, ¿no? De repente es necesario algo más y hay que contratar nuevamente a esa persona, ¿no? Consultor haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual de consultores, ¿no? Por la selección de consultores individuales. Debe sustentarse que la contratación resulta necesaria a efectos de mantener el enfoque técnico en la consultoría original, ¿ok? Monto de contratación debe ser menor a 100.000 soles, lo que se le va a contratar a la persona, y la contratación se puede efectuar una sola vez, ¿ok? Esa es la condición de los servicios de consultoría individual. Que el proveedor haya sido seleccionado mediante el procedimiento de selección de consultores individuales y que el monto a contratar a esa persona no supere los 100.000 soles. ¿Ok? Debe ser menor a 100.000 soles. Esos son los dos requisitos fundamentales para contratar los servicios de consultoría individual. Siguiente lámina. A ver, los bienes o servicios científicos tecnológicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se pueden realizar contrataciones directas o entidades dedicadas a la investigación, como universidades, de repente como entidades como Censico, como universidades nacionales, San Marcos,
como la Cantuta, como Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Entidades de investigación científica, ¿no? Dice, bienes y servicios con fines de investigación, experimentación, desarrollo de carácter científico, tecnológico. El resultado de de esta contratación de bien o servicio debe pertenecer exclusivamente a la entidad, dice, para su utilización en el ejercicio de sus funciones, vinculados con funciones o objetos propios que por ley le corresponde a la entidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un caso que yo conocí de este tema, de este tipo de contratación directa que se empleó esta modalidad, me acuerdo del Instituto Geofísico del Perú, hace un par de años, contrató un satélite, ¿ok? Los servicios de un satélite. Entonces eso está en el espacio, ¿no? Está en el espacio. Entonces, y eran por temas de investigación científica, ¿no? Y por eso que se contrató directamente bajo estas condiciones. ¿Ok? En el caso de bienes o servicios científicos tecnológicos. Podemos continuar. Siguiente lámina. Tenemos también el caso de arrendamiento y adquisición de inmuebles. Este es un caso muy particular porque este tipo de contratación directa se incorporó hace un par de años, nada más a la ley de contrataciones del Estado, ¿eh? Como una contratación directa, porque lo que pasa es que había una sinrazón con este tema. ¿Por qué se los menciono? Casi todas las entidades públicas tienen alquilado oficinas, casi todas, son muy pocas que tienen oficinas propias, casi la mayoría son alquiladas. Entonces resulta que esa entidad ya estaba pues 3, 4, 5, 6 años en ese inmueble, y era ilógico pues que convoque un procedimiento de selección para seleccionar al proveedor porque ellos no se iban a mover de ahí. O sea, hacían todo lo posible para que sea el mismo arrendatario, ¿no? Entonces, se los comento porque yo lo he visto, ¿no? O sea, era un poco el absurdo de, entre comillas, direccionar el requerimiento para que gane la misma persona, pues, ¿no? Que mayormente eran personas de edad, ¿no? Entonces, como que perdió sentido ese tipo de contratación, en el caso de alquiler y adquisición de inmuebles. Entonces, creo que inteligentemente en la norma se incorporó esta contratación directa. Entonces, yo ya, de acuerdo a lo que necesito, de acuerdo a mi necesidad como área usuaria, entonces contrato directamente a un proveedor con determinada característica de inmueble, ¿no? Que son las condiciones que requiere la entidad, ¿no? Ya sea un tema de espacio, un tema de iluminación, un tema de ubicación geográfica, un tema de comodidad, cualquiera que sean los temas relacionados, pues se se utiliza este tipo de contratación directa, ¿no? Las entidades están llanas a contratar así, ¿no? Yo también un caso particular, les comento, cuando fui jefe de administración de una entidad técnica en San Isidro, ahí está su local, resulta que en el mismo edificio tenía varios pisos, la entidad, y varias oficinas, pero teníamos que hacer como un promedio de 9 contratos, pero ¿saben por qué? Alguien me diría, pero ingeniero, ¿no era más fácil hacer un solo contrato y, bueno, por cada piso? Pero en un solo contrato sí, era más fácil, pero resulta que cada inmueble o cada oficina tenía un dueño diferente, ¿ok? Entonces teníamos 9 dueños diferentes, por lo tanto teníamos que hacer 9 contratos bajo sus condiciones, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Eso también la realidad me contrasta a veces con la normativa, ¿no? Ocurre, pues, ocurre ese tipo de situaciones. Siguiente. A ver, el servicio de asesoría legal para defensa de funcionarios, dice, ¿no? ¿Lo puedo contratar directamente? Sí, ¿no? ¿A quiénes? A los abogados, particulares, o a un estudio de abogados. Depende, pues, ¿no? Depende qué es qué tipo de defensa quiere contratar, pues él es funcionario o servidor público, ¿no? Cuando está metido en una situación de denuncia. Acá mencionan la asesoría legal para la defensa de funcionarios, servidores o miembros de las Fuerzas Armadas o policiales. Están las bases legales, los decretos supremos correspondientes. Y hay una directiva vigente de servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil de Recursos Humanos del Estado, ¿no? Del año 2015. Dice reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles, ¿no? Es un derecho que tienen los servidores y funcionarios para que sean pues defendidos por asesores legales, ¿no? Abogados o un bufete de abogados, ¿no? Eso va a depender también del presupuesto que disponga la entidad para pagar esta asesoría legal, ¿ok? Depende de su disponibilidad presupuestal también. Entonces, no es que contrate quien quiera, sino a quien se puede contratar.
Siguiente lámina. También las contrataciones directas me van a servir para resolver situaciones en los casos yo resuelvo un contrato o por incumplimiento por parte del contratista lo declaro nulo, quizás por una presentación de documentación falsa. ¿Se acuerdan de la fiscalización posterior a la última clase? De repente pues realizo la fiscalización posterior y veo y me doy cuenta que hay documentación que ha presentado el proveedor que es documentación falsa. Entonces en esos casos también hay que tomar acción, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando yo resuelvo en forma parcial un contrato, me va a quedar un saldo. Entonces, ¿cómo hago para que se ejecute ese saldo si ya resolví mi contrato? Entonces, ¿qué es lo que dice este tipo de contratación directa? Es cuando se ha resuelto un contrato, cuando se declare nulo el contrato por haberse perfeccionado por proveedor que está impedido de contratar con el Estado, o haberse verificado la transgresión al principio de presunción de veracidad, documentación falsa, durante el procedimiento perfeccionamiento del contrato. Necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas, o sea, el saldo, siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. ¿Ok? Esas son las condiciones para contratar en el caso de resolución de contratos o que estos hayan sido declarados nulos. Siguiente lámina. Servicios educativos de capacitación. ¿También puedo realizar contrataciones directas para contratar servicios educativos de capacitación? Sí. Ok. Y recuerden que llamamos contratación directa por montos mayores 8 UITs. ¿Ok? Si fueran los montos menores 8 UITs, eso no es contratación directa. Son contrataciones fuera del marco normativo, fuera de la ley 3225. Bajo sus principios, pero fuera de ese marco normativo. Entonces, los servicios educativos de capacitación van a servir para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento de admisión, dice, o selección para determinar el ingreso o aceptación de las personas interesadas por parte de las entidades educativas que los brindan. Yo podría contratar a una universidad, a una institución técnica, ¿ok? Que es de interés para la entidad pública, pero siempre y cuando tenga un proceso de admisión, ¿no? Para el ingreso de los participantes a dicho posgrado, maestría, lo que fuese, ¿no? O programa de especialización, dependiendo de las necesidades específicas de cada entidad. ¿Ok? Siguiente lámina. La aprobación de estas contrataciones directas, o sea, ¿cómo se aprueban estas contrataciones directas? En primer lugar, mediante resoluciones del titular de la entidad, acuerdo del directorio cuando es una empresa del FONAFE, o si es una municipalidad o gobierno regional, el acuerdo del consejo regional o municipal. La potestad de aprobación de estas directas es indelegable, o sea, no se puede delegar por parte del titular de la entidad. Se requiere informe técnico legal que contenga la justificación de la necesidad y de procedencia de la contratación. Entonces, para aprobar una contratación directa por el titular de la entidad, tiene que tener un informe técnico elaborado por el área usuaria y un informe legal elaborado por el área de asesoría legal, para que proceda con la aprobación de la contratación directa. Siguiente lámina. Entonces, ya habíamos mencionado que se requiere previo informe técnico legal que contengan la justificación de la necesidad. Resoluciones, acuerdos e informes se publican en el CIACE dentro de los 10 días hábiles siguientes de su emisión o adopción. No se puede aprobar vía regularización, salvo en los casos de situación de emergencia. La única contratación directa que se puede regularizar, y tienen 10 días hábiles, recuerden, es la contratación directa por emergencia. Perdón. No aplica realizar contrataciones complementarias. Se pueden efectuar compras corporativas mediante contrataciones directas. En caso de ser necesario, las prestaciones adicionales en las contrataciones directas por desabastecimiento de emergencia se requiere previamente la emisión de un nuevo acuerdo o resolución que las apruebe. ¿Ok? Por desabastecimiento o emergencia. ¿Listo? Sigamos. Siguiente lámina. Dice que una vez aprobada la contratación directa, la entidad la efectúa mediante acciones inmediatas requiriendo invitar a un solo proveedor, ¿no? Por eso se llama directo, cuya oferta cumpla con características y condiciones establecidas en las bases de ser el caso, que deben contener como mínimo estas bases la denominación del objeto de contratación, las especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, la modalidad de ejecución es llave en mano, ¿no? Todo completo, sistema de contratación, las garantías que se aplican, la proforma del contrato, ¿no? Y la oferta
del proveedor puede ser obtenida por cualquier medio de comunicación, ¿ok? Para realizar la contratación directa, ¿ok? En esta causal y bajo estos términos. ¿Ok? Bueno, yo había, en la última lámina, les había puesto una especie de tarea que se los dejo, se las voy a dejar para la próxima clase. De repente, Ceci, no sé si me incorporas al chat grupal o yo te doy la indicación de que los alumnos, los participantes ingresen ya para la próxima clase, no en esta, a ver si hace para que identifiquen algunos procedimientos de selección, ¿no? Y si tienen alguna dificultad me pueden consultar a través del chat, ¿está bien? Claro, está bien, ingeniero, lo agrego en todo caso al grupo. Sí, ¿no? Tómenlo como tarea, es un trabajo, no lo hagan grupal, cada uno de ustedes, para que ustedes conozcan y sepan, y puedan, si tienen alguna limitación o alguna duda, me comunican, yo les respondo, ¿está bien? No hay ningún problema con eso. Ok, señor, entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta por la clase de hoy? Han estado medio calladitos hoy día, creo que están cansados por el fin de semana, ¿no? Muchísimas gracias, Sí. ingeniero, por la disertación. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿Alguna consulta? Yo entiendo que es viernes, los viernes son un poquito pesados, es la verdad. Yo también estoy un poco cansado, soy sincero. Pero acá estamos, ¿no? Acá estamos. Si hay alguna duda, alguna consulta, con confianza. Bueno, Catherine. mi consulta era la siguiente, en una contratación por, a través de comparación de precios, ¿puedo contratar lo que son voladura de rocas, por ejemplo? Ya, Corresponde. ya, ok, Catherine, es buena tu pregunta. Mira, cuando estamos hablando de comparación de precios, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, estamos hablando de un procedimiento de selección que es simple y sencillo, donde el requerimiento es de disponibilidad inmediata en el mercado, ¿no? Entonces, si hablamos de voladura de roca, estamos hablando de un servicio más complejo. Por más que el monto sea menor, es un servicio que no es tan disponible, entre comillas, si no es complejo, ¿no? Yo podría utilizar una comparación de precios para comprar agua, podría utilizar una comparación de precios para comprar mouse, podría utilizar una comparación de precios para comprar focos, ¿me entiendes? Bajo las mismas condiciones, pero no para requerimientos que tengan cierta especialidad o cierta dificultad o cierta complejidad. En esos casos no aplica la comparación de precios. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Todo bien? Bueno, creo que estamos bien, ¿no? Creo que todo quedó Sí. claro, Si ingeniero. tuvieran, Ceci, si tuvieran alguna pregunta en cualquier momento, la pueden hacer por el chat también y yo les respondo, no hay problema. Ya, De ya, repente, ingeniero, está en algún bien. momento tienen alguna consulta, que lo pongan en el chat y yo les doy respuesta y la respuesta es para todos, ¿no? Claro, ya, ingeniero, está bien. Entonces ahora mismo lo agrego al grupo de Ajá. WhatsApp. Mejor, sí te agradecería. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los participantes. Y bueno, Dios mediante, nos estamos conectando el próximo viernes. Ok, igualmente, saludos para todos, buen fin de semana, cuídense y como mencionó Ceci, Dios mediante, ya nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Ok, buenas noches.